Bendiciones, saludos, bienvenidos a la segunda parte de la serie Conquista, venciendo lo que nos detiene. Vamos a tomarnos de la mano en estos momentos, ahí el que está a tu lado, tómale la mano y vamos a orar. Amén, vamos a orar. Aún los que están en la parte de atrás, ahí el que está a tu lado, tómale la mano, vamos a orar. No tienen que estar puestos de pies, sentados como gusten. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por la bendición de poder tomar este tiempo para hablar las verdades de tu palabra, pidiendo, Señor, la dirección, la guianza de tu Santo Espíritu, que Cristo sea dado a conocer, y rogamos, Padre, que las verdades de Cristo continúen dándole forma a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a todo nuestro ser. Pedimos, Señor, que tú protejas nuestros pensamientos en Cristo Jesús y que las verdades de tu palabra fluyan con gracia, con autoridad, Señor, bajo la unción de tu Santo Espíritu, y que esta semilla que ha de ser sembrada en nuestros corazones dé buen fruto. En Cristo Jesús oramos creyendo. Amén y amén. Muy bien, estamos en esta segunda parte y como ustedes pueden ver en las notas, vamos a estar hablando en esta tarde sobre la culpa. Pero antes vamos a repasar un poco lo que cubrimos el domingo pasado, en donde estuvimos hablando el tema de la ira. Y en esa dirección del tema de la ira, en la introducción de la enseñanza del domingo pasado, estuvimos hablando que el discipulado bíblico impacta el crecimiento espiritual de la iglesia. Fuimos muy enfáticos en el momento de la introducción de la enseñanza del domingo pasado, indicar esto, que el discipulado bíblico, desde luego como Jesús lo enseñó a sus discípulos, los principios del reino, las verdades del reino, y luego como Él comisionó a sus seguidores a ir y a ser discípulos a todas las naciones. En el modelo bíblico que vemos del discipulado nos damos cuenta que hay un impacto en el crecimiento espiritual de la iglesia que Cristo dijo que Él iba a levantar, que Él iba a edificar. Y la razón para esto, la razón por la cual el discipulado bíblico impacta el crecimiento espiritual, la razón para esto es que la meta del discípulo es ser como su maestro. Esa es la única razón. Y cuando hablamos de maestro, no nos referimos, ¿verdad?, al que está enseñando una lección, sino que la meta del discípulo que está recibiendo la enseñanza a través de una persona, la meta de ese discípulo es ser igual a Cristo. Ser como Cristo, esa es la meta, y cuando somos como Cristo hay crecimiento espiritual en nuestra vida. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículos del 9 al 10, lo puede anotar ahí o lo puede buscar en la Biblia. En Filipenses capítulo 3, versículos 9 al 10, Pablo habla, él dice que él quiere ser hallado en Cristo. Pablo habla de ser hallado en Cristo. Diga esa palabra conmigo, hallado en Cristo. Dígalo otra vez, creyendo, hallado en Cristo. En esos pasajes del 9 al 10 de Filipenses capítulo 3, él habla claramente de ser hallado en Cristo, a fin de conocerle y ser semejante a Él. Miren el modelo de discipulado que el apóstol estaba siguiendo, que Pablo estaba siguiendo. Porque la meta del discípulo es ser igual a Cristo. Esa es la meta del discípulo, y el domingo pasado fuimos muy enfáticos en indicar, si en nosotros hay corazón de discípulo, entonces afirmemos estas verdades en nuestra vida. Conquistemos lo que pueda detener o minimizar lo que es este discipulado bíblico. Y miren qué claro es el apóstol cuando dice ser hallado en Él. Conocerle a Él, ser semejante a Él. Yo creo que ese es el modelo bíblico que usted y yo podemos seguir en este siglo XXI. Para que en nosotros se experimente un crecimiento espiritual que mueve montañas, que hace ver lo difícil posible.
lo imposible alcanzable, porque al que cree todo le es posible. Ser hallado en Él, ser semejante a Él, conocerle a Él. Inclusive, y Él termina diciendo ahí en esos versículos, a tal nivel que quisiera ser semejante a Él aún en su muerte. En discipulado hay una meta, y la meta es Cristo. Diga conmigo, la meta es Cristo. Mira al que está a tu lado y díselo, la meta es Cristo. Y no hablamos de 40 metas, no hablamos de 18 metas, no hablamos de 25 metas, no hablamos de 3 metas, estamos hablando de una meta. Solo una meta. ¿Cuál es esa meta? Cristo. Una vez más, dígalo conmigo, la meta es Cristo. Pero dígalo creyendo para que eso entre en nuestro espíritu, amados. La meta es Cristo. Otra vez más, díselo al que está a tu lado, dile, la meta es Cristo. Por eso es que el apóstol decía en los versículos del 13 al 14, ahí mismo de Filipenses, él decía claramente, hermanos, no pienso que ya lo he logrado. Más bien, él dice claramente, una cosa hago. ¿Cuántas cosas él hacía? Una cosa. Porque hay solamente una meta, la meta es Cristo. Hago solamente una cosa. Más bien, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Lo ve claramente, amado? En discipulado bíblico, que es el que produce crecimiento espiritual, la meta es Cristo. Indicamos que lo único que puede impedir ese crecimiento espiritual, ese discipulado efectivo, lo único que puede impedir eso es nuestro estado emocional. ¿Cómo están nuestras emociones? Y el domingo pasado hablamos sobre la ira, cómo conquistar la ira, cómo vencer la ira. Y desde luego hubo una administración linda del Espíritu de Dios aquí en muchas vidas. Por esa obra hay que continuarla avivando, hay que continuar el enfoque en esa obra. Hay que continuar enfatizando en lo que el Espíritu de Dios está dirigiendo nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios también tiene una meta. La meta es Cristo. Por eso es que Cristo le dijo, cuando venga el Espíritu, dice, Él tomará de lo mío y os lo hará conocer. Porque el mismo Espíritu sabe que la meta del discípulo tiene que ser que Cristo. Pero lo único que puede impedir esto es el estado emocional del discípulo. Por eso es que las primeras enseñanzas de Jesús iban enfocadas en el estado emocional de sus discípulos, hablándoles sobre los principios del reino. Porque el discipulado bíblico, y aprendamos esto, el discipulado bíblico no puede tomar lugar en nuestras vidas si nosotros estamos frustrados, si estamos enojados, si estamos deprimidos y si tenemos baja autoestima. Por eso es que el trato de Cristo siempre va enfocado al individuo, al carácter del individuo, no a las circunstancias externas. Por eso es que en el discipulado bíblico las pruebas que el creyente pasa, dice la Escritura, obran para bien. Tienen una razón, tienen un propósito. Obran para bien porque están tratando con nuestro ser interior. Por eso es que el libro de Hebreos dice, no rechaces la disciplina del Señor. No la rechaces, por el contrario, abrázala, aférrate, acéptala. Por eso es que Pedro habla sobre la prueba de fe del creyente, que es probada por fuego, como el oro, que aunque perecedero, tiene que ser probado por el fuego. ¿Están conmigo, amados? Porque el trato de Dios va con el individuo, va dirigido al carácter, al ser del individuo, a lo que está dentro de nuestra vida, no las circunstancias externas. El problema que tenemos en la iglesia es que no permitimos que la enseñanza bíblica transforme nuestras vidas. Mire, el problema en la iglesia no es la educación bíblica.
No es la educación bíblica, no es la ausencia de educación bíblica. Se reúnen las damas, hay educación bíblica. Se reúnen los caballeros, hay educación bíblica. Está la escuela de la vida cristiana, se reúnen los grupos de crecimiento, hay educación bíblica. Nos reunimos el domingo, hay educación bíblica. Tenemos una actividad X, Y o Z, hay educación bíblica. Tenemos el colegio de la oración, hay educación bíblica. El problema de la iglesia no es educación bíblica. Traemos un predicador. ¿Qué va a predicar el predicador? La palabra de Dios. El problema no está en la educación bíblica, no es la ausencia de la educación bíblica, sino la resistencia a ser transformados por la palabra de Dios. Mire esto, la gente quiere ser educada, pero no quiere ser transformada. Amén o amencito. La gente quiere ser educada, inclusive la gente está siendo educada, pero resisten lo que la palabra de Dios puede hacer en sus vidas, que el fin de la palabra de Dios en nuestras vidas es transformar nuestras vidas. Eso es discipulado, para ser conforme a la imagen de Cristo. Y por eso es que algunos a la palabra dicen amén, pero mantienen las mismas actitudes. ¿Por qué razón? Porque sus emociones están atadas, por la razón que fuese. Por su historia pasada, por la experiencia pasada, por lo que están viviendo en el momento. Sus emociones, las emociones quedan atadas. Y sobre esas cosas, desde luego, el enemigo gana ventaja. El domingo pasado dijimos que el estado emocional del creyente es lo que puede impedir la efectividad del discipulado. Por eso es que estamos hablando sobre conquistar estas áreas emocionales en nuestra vida. Hablamos sobre la ira el domingo pasado, hoy vamos a estar hablando sobre la culpa, el próximo domingo vamos a estar hablando sobre la depresión y el último domingo del mes de abril vamos a estar hablando sobre la insignificancia. Son áreas que entendemos que tenemos que conquistar, son áreas que el Espíritu de Dios está trayendo delante de nosotros para reflexionar en esas áreas. Para meditar en esas áreas, para pensar en esas áreas, para orar por esas áreas, para conquistarlas y vencerlas y que no seamos detenidos en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo espiritual y por ende en nuestra transformación para ser conforme a la imagen de Cristo. Y alguien diga amén en esta iglesia. E indicamos el domingo pasado que cuando la ira no es conquistada, los ataques del diablo nos conquistan. Y cuando tú eres conquistado, se afecta tu paz, tus relaciones y tu futuro. En otras palabras, no podrás prosperar. Vamos a entrar al tema de la culpa. El teólogo suizo Paul Thurier dijo lo siguiente: no hay nada peor o más peor y dañino que una conciencia llena de culpa. No hay nada más peor y dañino que una conciencia llena de culpa. La culpa es un sentimiento que se manifiesta, desde luego, en la conducta. Es un sentimiento que se manifiesta en la conducta. Y ese sentimiento trae en nuestras vidas remordimiento, lamento y vergüenza. La culpa es un sentimiento, una vez más, que se manifiesta en la conducta como lo es la ira. Sentimientos y luego cómo se manifiestan en nuestra conducta, como mencionamos el domingo pasado cuando miramos la ira pasiva y la ira agresiva y todo el listado que indicamos ahí. Una vez más, la culpa es un sentimiento que se manifiesta en la conducta y eso trae en nosotros remordimiento, lamento y vergüenza. El remordimiento es un sentimiento de angustia y pesar luego de realizar una acción en la cual no hay orgullo y tampoco hay felicidad. Uno siente remordimiento y angustia cuando uno ha hecho algo en donde uno no se siente orgulloso de lo que hizo y tampoco experimenta felicidad. Lamento, desde luego, es una forma de tristeza. Y la vergüenza es la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida. Es la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida.
Desde luego esto se debe a algo que hemos hecho, a algo que hemos experimentado o también a fracaso. Todo esto que hemos mencionado, remordimiento, lamento, vergüenza, algo que hemos hecho, algo que hemos experimentado o también lo que es el fracaso. Entonces la culpa produce baja autoestima, produce depresión, produce soledad y ansiedad. Y dentro de toda esa noticia tan triste, miramos un aspecto positivo de la culpa y es lo siguiente: cuando uno tiene culpa, esto puede llevarte a un verdadero arrepentimiento. Cuando uno siente culpa, esto puede llevarte a un verdadero arrepentimiento. Lo único bueno que podemos mencionar de la culpa es que puede dirigirnos a arrepentimiento y a la búsqueda de restauración. Por eso vino Cristo a restaurar, ¿verdad que sí? Lo dijo claramente, los sanos no necesitan médicos. ¿Quiénes son los que necesitan médicos? Los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando hay culpa, en cierta medida hay algo bueno, porque nos puede dirigir a un verdadero arrepentimiento y buscar restauración. Pero por el contrario, y es lo que queremos darle mención, cuando la gente se queda estancada en el sentimiento de culpa, pues entonces experimentamos baja autoestima, depresión, soledad y ansiedad. Hay remordimiento, hay vergüenza y hay lamento. ¿Ok? En el paréntesis de lo positivo de la culpa con relación a que puede llevarnos al arrepentimiento, Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, él decía lo siguiente: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahora, hay que realizar, hay que entender y hay que dar por sentado que es difícil deshacernos de la culpa. Es difícil conquistar eso, según el tema que estamos hablando, conquista. Es posible, claro, pero es difícil. Y especialmente cuando desde luego hemos hecho algo indebido, o hemos experimentado fracaso, o hemos tenido una mala experiencia. A pesar de que en cuanto a la fe en Dios, en Cristo y en su obra y en su propósito, a pesar en cuanto a la fe del Señor, el decreto de Dios establece perdón, el sentimiento de culpa en muchas personas permanece. Pero mire esto, uno de los propósitos del Evangelio es libertarnos de la culpa. Uno de los propósitos del Evangelio es libertarnos de la culpa. Por eso es que al Evangelio se les conoce como las buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué buenas noticias se le puede decir a alguien que ha cometido algo erróneo? ¿Qué buena noticia uno le puede dar a esa persona? Que hay perdón, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que hay restauración, que hay aceptación, que hay libertad. Eso es el propósito del Evangelio. Libertarnos de la culpa. Pero mire esto, pero uno de los propósitos de Satanás es acusarnos de culpa. Uno de los propósitos de Satanás es acusarnos, hacernos sentir culpables. Y ya de que por sí nosotros nos sentimos culpables, ya de por sí experimentamos culpa por errores, por experiencias, por asuntos de fracaso. Ya de por sí en nosotros, naturalmente en nuestra vida, hay sentimientos de culpa. El enemigo, que es el acusador, nos acusa. Porque ese es uno de sus propósitos. El libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1, claramente menciona a Satanás como el acusador. Vamos a mirar ese pasaje en un momento dado. Pero queremos que entienda lo siguiente. Cuando hablamos de Satanás, Satanás no es un nombre. Satanás es un título. No es un nombre, es un título. El título es el diablo. Satanás es su título. ¿Qué quiere decir Satanás? Acusador. Acusador. Según el Evangelio tiene el propósito de libertarnos de la culpa, el enemigo usa la culpa para mantenernos atados. Eso es uno de sus propósitos. Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para
acusarle. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Una de las formas que usa Satanás en contra del creyente es haciéndolos sentir no dignos del Señor. Escuche esto, una de las formas que utiliza Satanás para acusarnos es hacernos sentir no dignos del Señor y también bajo ese sentimiento que somos rechazados por Él. Con ideas como esta nunca te vas a sobreponer. Siempre serás de esta manera, nunca serás lo suficientemente bueno, nadie se interesa por ti, es una vergüenza lo que haces o lo que hiciste, y si alguien te descubriera. De esta forma y de muchas otras continúa él acusando al creyente. Es una de sus metas. ¿Por qué razón? Para que no nos sintamos dignos del Señor. Pastor, ¿y usted tiene dificultades con culpa? Claro que sí, en muchas ocasiones, en un sinnúmero de ocasiones. Es más, le voy a ser más claro, semana tras semana. Semana tras semana. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como en muchas ocasiones, ¿verdad? Definimos pecado, cosas que no debemos hacer y cosas que debemos hacer, pero no las hacemos. Pecados de omisión y de omisión. Entonces, semana tras semana estamos lidiando con esto, estamos batallando con esto. Por eso es que semana tras semana doblamos nuestras rodillas, nos humillamos delante de la presencia del Señor y le pedimos a Él gracia, le pedimos a Él misericordia, le pedimos a Él perdón, no desde una mente, una actitud de condenación, sino de lucha y de guerra en contra de las acusaciones del enemigo. Dígalo creyendo, amén. Claro que sí. Antes de predicar, el dardo de la culpa. Porque el enemigo no quiere que andemos en libertad. Porque aunque somos salvos, si estamos atados, nuestra efectividad en el reino es limitada. Tenemos que lidiar con esto, con estas acusaciones. Luego les digo cómo es que se supera esto. Amén. Sobre todo para que nuestro estado emocional esté estable, sensible a la voz de Dios y sea dirigido por el Espíritu de Dios. Amén. Vemos, ¿verdad? En Zacarías, el acusador estaba para acusar a Josué. Lo vimos también ahí en Apocalipsis. Pero mira lo que el mensaje del Evangelio comunica en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entendamos esto. Viene la culpa. El propósito del Evangelio es libertarnos de la culpa. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Buenas nuevas, buenas noticias. El propósito del Evangelio es libertarnos de la culpa. Pero uno de los propósitos del enemigo es acusarnos. Lo miramos en Zacarías y lo miramos en Apocalipsis, como claramente menciona la Escritura, cómo el diablo acusa a los hermanos. Y dice ahí en Apocalipsis de día y de noche. ¿Ok? Pero entonces ahora mire lo que el Evangelio comunica con relación a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga o heridas hemos sido nosotros, ¿qué? Curados. Salmo capítulo 32, versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Salmo 130, versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió
por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Delo con ánimo. Yes. Amén. Ahora le tengo otros pasajes más, pero me detengo aquí porque algunas personas dicen: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero y el pero es para acusar. Porque dice: los que no andan conforme a la carne. ¿A qué se refiere? Un paréntesis bien chiquitito. Se refiere que el que está en la carne es aquel que está haciendo obras para ser justificado delante de Dios, de acuerdo a la ley. Esa es la línea de pensamiento de Pablo. Y en el Espíritu significa lo que ya Dios hizo para otorgarnos salvación y vida eterna. Entonces él dice, en otras palabras está diciendo: si estás él lo llama el ministerio de la gracia. Si estás en el ministerio de la gracia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque los que están en Cristo Jesús no usan la ley para justificarse delante de Dios, porque ya han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso fue un paréntesis ahí. ¿Ok? Porque algunas me lo han dicho. No, pero ahí dice: los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué es esto, andar en la carne? Pues estar en pecado. Pero el que está en Cristo no está en pecado. El que está en Cristo ha sido libertado. Eso es otra historia, anyway. Tranquilo. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice: y cantaban un nuevo himno diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahí está. El poder del evangelio para libertarnos de la culpa por lo que Cristo ya ha hecho. Mire, amado, y esta libertad que estos versículos aquí narra, escuche bien esto, esa libertad no la puede producir una terapia psicológica. Por más buena que sea ir al consejero, ir al psicólogo para lidiar con X o Y situación, como muchos hacen, pero esa libertad, esa sanidad, no la puede producir una terapia psicológica, por más buena que pueda ser. Tampoco la religión, por más demanda acogida que pueda producir o que pueda tener, no produce esa libertad, no produce cambio, no produce transformación, no arranca el sentimiento de culpa. Solamente la obra de Cristo conforme ya lo ha hecho y tu aceptación total de acuerdo a como Dios lo ha decretado para tu vida. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para hacerlo. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántos se acuerdan del cántico? ¿Cuántos se acuerdan del cántico? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Ay, Yolanda. Quieres ser salvo de toda maldad. Y si eres salvo de toda maldad, no hay culpa. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Dice: quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Wow. Solo Jesús puede transformar la vida. Entonces solo Jesús puede transformar la vida. Tú estás en Cristo. No caigas en el engaño de la culpa. Hay poder en Cristo para librarte. Pedro es un buen ejemplo de esto. ¿Qué podemos decir de Pedro? Fuerte, intrépido.
osado, dedicado, dejó todo para seguir a Cristo. Fue el que recibió la revelación de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y cuando él hace esa confesión, Jesús dice de Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y tú serás llamado Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Ese fue Pedro. Ahora, en ese mismo pasaje de Mateo capítulo 16, según Jesús está hablando, ¿verdad?, estas verdades hacia Pedro y lo que él iba a hacer en el ministerio del reino, Jesús luego comienza a hablar de los sufrimientos que él iba a padecer. Y entonces Pedro lo toma aparte y le dice: maestro, en nada te acontezca esto. Y usted sabe que Jesús lo reprende diciendo: apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y entonces llegamos a la última cena y está Jesús con sus discípulos. Y en la última cena, como miramos desde el capítulo 14 de Juan, vemos en Lucas capítulo 22, está Jesús en la última cena con sus discípulos. Y en esa última cena Jesús comenzó a hablarles a ellos sobre el amor, sobre la obra del Espíritu. Comenzó a hablar sobre la sujeción, comenzó a hablar sobre la importancia del servicio. Y durante toda esa escena que se está dando ahí en la última cena, llegamos a Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Y Jesús le dice a Pedro lo siguiente, le dice: Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando tú hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Ok? Todo lo que está ocurriendo en la última cena, vemos a Jesús hablándole sobre los sufrimientos, lo que significaba esa cena para él. Inclusive él dice que no iba a participar más del fruto de la vida hasta que lo tome con sus hijos allá en el reino. Él habla sobre el amor, él habla sobre la sujeción, él habla sobre el servicio, habla sobre la obra del Espíritu Santo. Y entonces durante toda esa dinámica que se está dando, entonces Jesús se dirige a Pedro, pero el pasaje claramente enseña: esto, Pedro, que te estoy comunicando no solamente es para ti, sino es para todos ustedes. Porque miren cómo claramente el pasaje dice: Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes. No solamente a Pedro, sino habla a ustedes, al grupo, como a trigo. Y entonces Jesús dice: yo he orado por ti para que tu fe no falte, y una vez que tú hayas vuelto a mí, vas a fortalecer a tus hermanos. Ahora quiero definir lo que es este término zarandear. En la versión Reina Valera menciona el término zarandear. En la Nueva Versión Internacional igual menciona zarandear. Creo que la Nueva Traducción Viviente también menciona la palabra zarandear. Eso no me dio ¿verdad? Una definición clara, pero fui al diccionario, y zarandear significa agitar, mover vigorosamente de un lado a otro con rapidez y con energía. Y la idea del zarandear el trigo es desprenderlo de la cáscara. Desprender el trigo, ¿verdad?, de su cáscara, para luego obtener el fruto. Mire una foto de lo que sería es estar zarandeando el trigo, estar aventándolo para separar el trigo de su cáscara. Separar, diga conmigo, separar. Otra vez más, separar. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con la culpa: separarnos de la obra del Señor. Separarnos de la voluntad del Señor, del entendimiento de la voluntad de Él y del propósito de Dios. Mantenernos aislados de su gracia y de lo que es la experiencia de su amor, que cuando usted la asimila, usted siempre va a encontrar aceptación en Dios. Siempre, siempre, siempre. Por eso es que la Escritura nos dice, especialmente en el libro de Hebreos, dice: acercaos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Me entiende, amado?
Cuando Jesús le está diciendo, y Jesús era un experto usando palabras que traen una imagen, porque eso afirma la educación. Por eso es que a usar, y aquí los que conocen de educación o de pedagogía, saben que cuando en la educación se utilizan audiovisuales, eso asienta más la enseñanza. ¿Verdad que sí? Jesucristo era un experto trayendo en palabras imágenes. Decía, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Entonces aquí Jesús le está diciendo a Pedro y a los 12, Satanás ha pedido las vidas de ustedes y trae esa palabra zarandearlo. Entonces cuando Jesús usa la palabra zarandear, la imagen que viene a ellos es algo así: separar. ¿Pero de qué nos quiere separar Él? Tal vez hubo cosas en ese momento que ellos no entendían y comprendían claramente, pero luego entonces el Espíritu de Dios les iba a revelar estas cosas y ellos iban a entender. ¿Están conmigo, amados? Entonces, eso es lo que quiere hacer el enemigo con la culpa: separarnos de lo que es la voluntad de Dios, esa experiencia de amor en el Señor en donde siempre hay aceptación, para que no te sientas digno del Señor, rechazado por el Señor, y también el sentimiento de fracaso, como miramos en un momento dado. Entonces, Pedro, cuando Jesús le dice estas palabras, Pedro dijo que si era necesario morir por Cristo, lo iba a hacer. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Y yo creo que lo dijo con mucha sinceridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que lo dijo con mucha sinceridad? Claro que sí. Lo dijo con mucha sinceridad. Pero en mi país hay un refrán que no lo voy a mencionar, que dice, no es lo mismo hablar de Él que verlo venir. Muchos de nosotros expresamos, ¿verdad?, ciertas expresiones de convicción con mucha sinceridad. Por ejemplo, esto no lo voy a hacer y lo terminamos haciendo. No lo vuelvo a hacer y lo volvemos a hacer. Ahora sí, porque se ha orado por mí. Ahora sí, porque Dios me ha hablado. Ahora sí, no lo vuelvo a hacer y hacemos lo mismo. ¿Y por qué esto ocurre? Porque no nos consideramos a nosotros mismos. Anótelo ahí, anote luego Isaías capítulo 1 y Amós capítulo 5, luego lo puede leer en su devocional. Prácticamente Dios le está diciendo al pueblo, como ustedes no se consideran a ustedes mismos ni cómo están andando y caminando, pues yo no puedo bendecir sus vidas. Ahí les resumí el capítulo. Isaías capítulo 1, especialmente el versículo 11, y Amós capítulo 5. Mira al que está a tu lado y dile, hay que considerarnos a nosotros mismos. Pero míralo, díselo. Entonces eso es lo que ocurrió en Pedro. Pedro no se consideró a sí mismo. Entonces vemos dos actitudes erróneas en Pedro. Sobreestimó su poder. En otras palabras, yo puedo, yo soy capaz, yo soy fuerte. Sobreestimó su poder, y cuando nosotros sobreestimamos, escuche esto, cuando nosotros sobreestimamos nuestro poder y nuestras capacidades, entonces se nos hace difícil humillarnos, aceptar corrección o ser reprendidos. Entonces Pedro sobreestimó su poder, y aunque Jesús le dijo, ¿lo vas a hacer? No, yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer porque no aceptamos humildemente de lo que somos capaces. No aceptamos corrección o cuando somos reprendidos. Entonces él sobreestimó su poder y subestimó su debilidad. Entonces la realidad es que a la hora de la verdad, escuche esto, a la hora de la verdad no somos lo que pensamos. No somos lo que pensamos. Por eso es que hay mucha gente desanimada. Entonces Jesús le tuvo que decir, de cierto te digo que antes que el gallo cante una vez, me habrás negado 3 veces que me conoces. Entonces mire esto, Jesús sabía que Pedro iba a fallar. ¿Se puede dar cuenta? ¿Verdad que sí? Jesús sabía que Pedro iba a fallar, a fracasar y desde luego tener culpa. Jesús sabía que Pedro iba a fallar, iba a fracasar, iba a estar frustrado. Jesús sabía.
Se lo dijo. Y Jesús sabía que ese fracaso en Pedro, el enemigo lo iba a utilizar para hacerlo sentir culpable, para acusarle. Jesús sabía eso. Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, separarte de mi propósito, de mi gracia, de la misión, del servicio, de la obra del Espíritu, del ministerio de la iglesia. Satanás te va a zarandear para separarte. ¿Sabes por qué? Porque vas a fallar. Y cuando falles, te vas a sentir frustrado, fracasado y desde luego has fallado. Claramente Jesús se lo está diciendo ahí, delante de él. Pero cuando sobreestimamos nuestro poder o subestimamos nuestra debilidad, decimos, no, eso a mí no me va a ocurrir en nada. Ay, pero qué bueno que Jesús para todo tiene un plan. Amén. Jesús para todo tiene un plan. Entonces, dentro de esta historia que Jesús le está diciendo a Pedro, me vas a negar, vas a fallar, vas a errar, vas a estar frustrado. Yo tengo un plan para ti. Un plan para todo aquel que cree. Y el plan es el siguiente. Mire esto. El plan de Jesús. El plan de Jesús para la culpa. Miren cómo Jesús le dice, mas yo he orado por ti. ¿Se acuerda que se lo dijo? Mas yo he orado por ti. Ahora, mire esto, amado. Y me fascina esto. Me inspira. Me edifica. Mire esto. Jesús está adelantado. Diga adelantado. A nuestros errores. Él está adelantado a nuestros errores. ¿Saben qué? Hoy, entre hoy a mañana, a la semana que viene, al mes que viene, al año que viene, de aquí a 5 años, el Señor sabe que yo voy a errar. En la forma que fuese. Un mal pensamiento, lujuria, una ira rebelde en contra de mi esposa y que yo le diga palabras, ¿verdad?, ofensivas. Él sabe. Él sabe. Por eso es que Juan capítulo 1 del versículo 9 en adelante dice, aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y se engaña a sí mismo. Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y libertarnos. Amén, amado. De un aplauso de gozo. Delo con ánimo. Yes. Mire esto. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Yo no sé desde cuándo, pero Jesús estaba adelantado al fracaso de Pedro. Por eso dice, mas yo he que orado por ti. Cristo está adelantado a nuestros errores. Por eso es, amado, que desde la cruz Él dijo, y en ese momento que Él estaba en la cruz, cuando dijo, perdónales. Eso es un perdón que tiene un eco desde el Calvario hasta este día y por la eternidad. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Orando de la cruz, adelantándose a nuestros errores. Otorgando perdón, otorgando gracia, otorgando libertad, otorgando salvación y rompiendo las cadenas de la culpa. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por eso también puede salvar completamente a los que por medio de Él se acerca a Dios, porque vive para siempre para interceder por ellos. Amén. Entonces el plan, ya Él ha orado, Él entiende, Él sabe que somos polvo. Pero luego viene una palabra de advertencia, ya mismo la damos. ¿Ok?
pero está conmigo. Él ha orado, él entiende. Este hermanito que está aquí de 6 pies 3 pulgadas de pie. Ay, amado. Por eso es que mi oración, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Confieso y recibo. Yo confío. Mire esto, mire cómo yo lo hago. Mire cómo yo lo hago. Yo oro, confieso y recibo. Porque si me quedo nada más en la confesión y no recibir de Él gracia, perdón y aceptación, entonces voy a estar cargando culpa constantemente. Yo oro, yo confieso y yo recibo. ¿Qué recibo? Amor, aceptación, perdón, gracia, libertad. Y tengo al enemigo con esto de la culpa, lo tengo pisado. Y eso es andar en el Espíritu. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que conviene. So anyway, Jesús ha orado por nosotros, está orando por nosotros. Y le dice, que tu fe no falte. Que tu fe no falte, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando hay fe y la fe no falta, escucha esto, cuando hay fe y la fe no falta, usted entiende lo siguiente, que Dios es por usted y Él no está en contra de usted. ¿Tú entendiste eso, Samaná? Dios está por nosotros. Dígalo conmigo, Dios está por nosotros. Dios está por nosotros. Dios no está en nuestra contra, escúchelo bien. Dios no está en su contra, y así vencemos en la culpa, entendiendo esto. Dios no está en contra mía, Dios está por mí, Dios está a favor de mí. El corazón contrito y humillado Él no desprecia, el corazón contrito y humillado Él no desprecia. Dios está por nosotros. Dice el libro de Romanos capítulo 8. Dice que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Él está por nosotros. Él ha orado por nosotros. Él está adelantado a nuestros errores. Él es por nosotros. Él no está en nuestra contra, en contra de nosotros. Y también le dice a Pedro lo siguiente, número 3, le dice, y cuando regreses a mí. Cuando regreses a mí. Jesús sabía que Él iba a regresar a Él. Eso es lo mejor que tú puedes hacer, amado. Regresar a Él, venir a Él. En nuestros errores, eso es lo mejor que podemos hacer. Como Él hizo el hermano el domingo pasado, en sus errores, venir a Él. Cuando vengas a mí, entonces experimentarás victoria total. Porque con Dios siempre hay perdón. Diga conmigo, con Dios siempre hay perdón. El perdón en Dios siempre es seguro. El perdón de Dios siempre es seguro. Vamos a estar en la posición de pie. ¿Aprendió algo? Isaías capítulo 55, 6, 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Porque el perdón en Dios siempre es seguro. Siempre es seguro. Dios está adelantado a nuestros fracasos. Él está a favor de nosotros y siempre tenemos perdón. Siempre encontramos perdón en Él. Así es que vencemos la culpa, amados. Escuchen.
Escucha bien, porque aquí debe haber alguien con ese sentimiento. Así es que vencemos la culpa. Saber que el Señor sabe lo que hiciste, sabe cómo te sientes y sabe lo que vas a hacer. Él lo sabe. Tú te puedes esconder de aquí de mucha gente, pero de Dios no te puedes esconder. Y sabes cómo yo sé que de Dios no te puedes esconder, cómo te sientes hoy mismo. El sentimiento que tienes ahora mismo demuestra que no te puedes esconder de Dios. Y ese sentimiento, Él lo usa para que vengas a Él y experimentes en Él libertad. Experimentes en Él verdadero perdón. Por eso el grito del profeta Isaías al pueblo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Vuélvete a Dios y Dios va a tener misericordia. Va a tener misericordia. Anote esta cita y luego la lee. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Miqueas capítulo 7, versículo 8. En resumen dice: aunque he fallado, me voy a levantar. Amén. Nadie distraído. Estamos en un momento de reflexión. Lo mejor que usted puede hacer es estar en el Señor, refugiado en Él. Escuchen, eso es mucho más que venir a la iglesia. Es ser encontrado en Él, es experimentarlo a Él. Venir a la iglesia y no experimentarlo a Él es religión. Lo más lindo que usted puede hacer para experimentar libertad, seguridad, vencer, conquistar el sentimiento de culpa es constantemente estar en Él, refugiado en Él, abriendo su corazón a Él. Y entienda que en esa fe, entonces usted recibe de Él, recibe amor, amor del Padre. Mirad con cuán grande amor nos ha amado el Señor para que seamos llamados hijos de Dios. Y experimentamos su amor. Y en el verdadero amor no hay condenación, sino que el perfecto amor, dice la Escritura, echa fuera el temor. No hay temor. No hay que tenerle temor a Dios, porque en Él somos aceptados. Escuche esto, es muy importante. Muy importante. Si nos humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, dice la Escritura. Si mi pueblo se humillare, si la actitud de fe ustedes de humillarse a Dios y de recibir de Él su gracia, su amor, su perdón, la libertad del Espíritu de Dios toma lugar en su vida y no hay ataduras, amados, se lo digo, no hay ataduras. No hay culpa por lo que usted haya hecho, no importa. Isaías decía: si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca grana, dice la Escritura. ¿Verdad que sí? Serán emblanquecidos. Eso no importa lo que usted haya hecho. Escúchalo bien, no importa. En Él hay perdón. Y en esa humillación usted le dice a Dios: aquí estoy, sana mis heridas. Es más, usted dice como el cántico que se estuvo cantando: resucítame, oh Dios. Yo creo que lo podemos cantar una vez más, ¿verdad que sí? Amén. Lo vamos a cantar. Venga al grupo.